¿Cuál es el verdadero propósito de servir a los demás? ¿Cómo puedo llegar a ser santo a pesar de mis imperfecciones? Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Un rey mortal y el Señor omnipotente, el Rey de Reyes. En el libro de Mosía conocemos al rey Benjamín, que es un profeta que, al igual que los demás, fue un prototipo de Cristo. Y gracias a su ejemplo podemos aprender que el servicio siempre será una característica esencial de todo discípulo de Jesucristo. Una invitación para que veamos a los demás con los ojos de Cristo, ya que al final, cuando servimos a otros, solo estamos al servicio de nuestro Dios. Bienvenidos a este episodio número 17 de Ven, síguelo. Les recordamos que esto no es una clase ni es un sustituto de tu lectura diaria, es más bien un segmento que puede inspirarte a ti a poder sentir la veracidad de estas cosas. Y bueno, pues Adrián, te quiero decir algo, estoy bien emocionado porque de todos los libros del libro de Mormón, Mosía es mi libro favorito. Así que estoy con el consentido ahorita. Pues adelante entonces. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a entrarle con todo. Y aquí estamos viendo en el libro de Mosía, conocemos que el rey Benjamín es el líder de ellos, es el rey y es también el líder espiritual. Y al estilo ley, pues ya se está despidiendo, ¿verdad? Ya está viendo que se acerca la hora de partir. Y entonces reúne a su pueblo para darles una instrucción final. Vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice. Y me gustaría que pudiéramos leer, Adrián, a ver si tú me puedes ayudar a leer en el capítulo 2, el versículo 10, porque hay una aclaración muy importante que hay que hacer aquí. Claro que sí, dice: no os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal. Y fíjate, es muy interesante porque en las culturas, sobre todo del Medio Oriente, el rey era un dios. O sea, tú te recuerdas, Faraón era un dios caminando entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto que aclara aquí el rey Benjamín sobre su personalidad? Bueno, mira, normalmente la tendencia de las personas cuando se nos da un poquito de autoridad es alzar el ego y sentirnos superiores a las demás personas en todos los sentidos, desde pensar que nuestra opinión vale más que los demás, eventualmente nuestra existencia, o los líderes llegan a pensar que su existencia es más importante también que la de los demás. Entonces el rey Benjamín, además de ser el líder político y además de ser el líder espiritual, decir abiertamente que su vida vale igual que la de los demás, nos está diciendo que es una persona que tiene los pies en la tierra, y nos está diciendo que es una persona que es digna de recibir revelación de Dios. Así es. Y luego más adelante, fíjate, me gusta mucho porque él hace como una especie de reporte de mayordomía, vamos a decirle así. En el versículo 12 dice: os digo que así se me ha permitido emplear mis días en vuestro servicio, aún hasta el día de hoy, y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas. O sea que él era bien trabajador, ¿no? No dependía de los demás. Me llama mucho la atención, Eduardo, la parte que dice que ha empleado sus días en el servicio de los demás. Recuerdo yo hace como unos 15 años, cuando aquí a Hermosillo se vino a organizar una de las estacas, vino un 70 de área que se llama Elder Miguel Hidalgo. Y entonces él tenía una frase que se me quedó una frase muy simplona, pero a la vez que tuvo un impacto muy fuerte en mí. Y él decía: quien no sirve, no sirve. Y entonces yo cuando la escuché dije: no, pues qué ingenio, ¿verdad? Pero estamos aquí para ser probados, para ver si somos dignos de regresar con nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo nos ha dado el modelo perfecto de cómo debe ser nuestra vida. Y si pudiéramos resumir en una palabra las obras del Salvador, es servicio. Inclusive aún la expiación misma, el acto más grande y más puro que ha existido, es por servicio hacia nosotros. Entonces el rey Benjamín empieza su informe, como tú dices, diciendo: he servido
Y sí es servicio, porque no les he cobrado ni oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas. Así es, como después vemos en otros ejemplos que básicamente pues viven a costillas de los demás, ¿no? Luego en el versículo 13 dice, ni he permitido que se os encierren en calabozos, ni que os esclavicéis los unos a los otros, ni que asesinéis, ni depredéis, robéis, cometéis adulterio, ni ningún tipo de iniquidad, básicamente, ¿no? Dice él. Y os he enseñado que debéis guardar los mandamientos del Señor, y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros, y que no fueseis abrumados con tributos ni cosa pesada de llevar. Y esto, fíjate qué interesante, porque tú podrías decir, bueno, pues él tiene la justificación, ¿no? Al final, él tiene una responsabilidad muy grande como rey, como dirigente. Está justificado en cobrar, por así decirlo, ¿no? Había tengo un amigo que decía, pues los obispos sí deberían de cobrar, dice, porque son muchas horas, dice, ¿no? Pero creo que aquí nos enseña bastante sobre la personalidad de qué tipo de líder era el rey Benjamín. Y es un líder de esos que son autosuficientes, un líder servicial, un líder justo también, porque a veces llegamos a caer en uno de los dos extremos, o somos muy blanditos o somos muy duros, ¿no? Pero creo que él manejaba un balance muy interesante en todos los atributos necesarios. Definitivamente este discurso, Eduardo, debe ser parte de nuestros estudios a los que regresamos continuamente. Solamente para hacer un marco histórico, el rey Benjamín se encontraba enfrente de una audiencia muy, muy grande. Y él estaba aquí, como tú dices, de cierta manera despidiéndose y dando este informe en esta conferencia general de la antigüedad. Entonces es un auditorio muy grande en donde podía haber disidentes, en donde podía haber personas que no estuvieran de acuerdo con él, y sin embargo aquí está diciendo qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha permitido que le suceda al pueblo. Entonces es un liderazgo que él está ejerciendo transparente, un liderazgo desinteresado, con la mira únicamente puesta en la gloria de Dios. Y eso debe de ser para nosotros un ejemplo. Cuando recibimos un llamamiento, muchas veces tenemos la oportunidad de estar al frente de personas, tenemos la oportunidad de hablar en conferencias de estaca, en conferencias de barrio. ¿Y por qué razón lo estamos haciendo? Para vanagloriarnos, para que digan, mira el hermano qué bonito habla. O cuando estamos con actividades con jóvenes, lo hacemos para presentarnos como líderes ante el mundo. ¿O realmente estamos preocupados por cambiar el corazón, por tocar el corazón de alguien, por contestar la oración tal vez de alguien? Entonces, siempre que nosotros estemos ejerciendo un liderazgo, y lo decimos en las clases con los jóvenes, es importante que aprendan algo de nosotros, pero es más importante que el Espíritu les enseñe algo. Y con liderazgos propios como los que dirige el rey Benjamín, creo que eso es posible también en nuestros días. ¿Te imaginas que fueran así los gobernantes que tenemos? ¿Qué diferencia haría? Pues debe de ser nuestra preocupación orar para que así sean, ¿verdad? Pero normalmente no es el caso. Ok, en el versículo 17 dice, he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Eduardo, ¿por qué hace esta aclaración? ¿Por qué crees tú que él hace esta aclaración que debemos de estar al servicio de Dios? Pues es curioso porque si nos vamos a lo más básico, el Señor ha dicho que debemos primero amar a Dios y luego amar al prójimo. Y ese es un concepto que normalmente no se entiende a la primera, pero porque el mundo está enfocado, algunos, en amar a las personas, ¿no? Y decir, yo no ocupo a Dios en mi vida, yo con que sea un buen vecino, un buen ciudadano. Pero fíjate qué curioso, porque cuando nosotros obedecemos el primer grande mandamiento, lo otro llega por consecuencia. Lo vimos hace poquito con Enós. Cuando él arregla su vida, cuando él se alinea a la voluntad del Señor, hasta por los enemigos pide, ¿no? Entonces, es muy importante recordar, como dice en Mateo 25, 40 creo que era, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y eso debería de cambiar nuestra manera de interactuar con los demás. Es bien difícil eso, ¿no? Ver a las demás personas como hijos de Dios. Pero eso es un recordatorio. Al servir a otros, realmente estamos sirviendo a Dios y cumpliendo con los 2 mandamientos. Y fíjate, Eduardo, si nosotros hacemos un análisis de nuestras vidas, y invito a las personas que nos están escuchando que también analicen esta parte. Escuchamos muchas veces decir a los misioneros que han regresado a casa que esos 2 años han sido los más felices de sus vidas. Podemos ver también a nuestros profetas, apóstoles, cómo dedican el 24/7 de su tiempo a ministrar a los demás y se ven radiantes, se ven felices. Y un análisis de esto es, pensando precisamente en esto, es que cuando nos encontramos al servicio de los demás, cuando nos preocupamos por los problemas de los demás, en vez de estarnos preocupando por los de nosotros mismos, podríamos decir que por arte de magia nuestros problemas se resuelven. Pero este análisis más profundo nos hace entender que no es por arte de magia. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema de los demás, a tratar de resolverlos, Dios toma nuestros problemas y Él los resuelve. Entonces, ¿tienes problemas en tu vida? Enfócate en los demás. Y es una de esas enseñanzas como irónicas o como contradictorias, ¿no? Como cuando el Señor dice, el que busca su vida la perderá, y el que... todo ese tipo de enseñanzas similares que parecieran ser al revés. Como si yo tengo problemas, tengo que buscar ayudar a los demás, ¿no? Pero la verdad es que así es, así funciona. Así es. Y entonces, el rey Benjamín continúa y dice, he aquí me habéis llamado vuestro rey, y si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para servirlos, ¿no debéis trabajar vosotros para servirse los unos a los otros? Eduardo, ¿cómo nos puso el ejemplo Cristo al vivir esta enseñanza que nos está dando el rey Benjamín? Pues tú lo viste durante todo su ministerio, ¿no? Él siempre decía que el que quiera ser el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. Él hacía cosas, él servía a sus semejantes. Él dice la Escritura, comía con pecadores. Él realmente nos ponía el ejemplo de que no hay tal cosa como estar lo suficientemente arriba de los demás, ¿no? Para excusarte y no hacer algo, que es lo que los fariseos muchas veces se justificaban, ¿no? No, yo no voy a platicar con esa persona porque me degrada, ¿no? me contamina. Y sin embargo Cristo al revés, ¿no? Él convivía con ellos y les daba la mano. Y eso nos debe de recordar nuestra manera de proceder con todas las personas, y como tú dijiste al inicio, y no perder piso cuando, ya sea en el trabajo, ya sea incluso en mi familia, o ya sea en alguna posición de liderazgo, pensar que estamos más arriba. Yo creo que cuando más rápido aprendes que en el Evangelio, entre más arriba estés, es más servicio. No vas a querer, no vas a andar buscando algún llamamiento de liderazgo pesado, ¿no? Fíjate, me llamó mucho la atención. Acabamos de tener una conferencia de Estaca aquí en Hermosillo, y recibimos a una autoridad 70 de área, el Elder Montes. Y entonces el Elder Montes nos compartía en sus discursos el domingo, que durante el sábado ellos fueron y visitaron a diferentes familias. Y entonces yo en mi mente estaba pensando, bueno, si yo fuera un extranjero y fuera a Hermosillo, pues me hubiera gustado que me llevaran a comer carne asada, a visitar el Cerro de la Campana, ¿no? algunas atracciones de la ciudad. Y después me puse a pensar porque parte de su mensaje fue que él había ayunado, ¿verdad? Creo que toda la presencia de Estaca estuvo ayunando, y él también. Y entonces dije yo, o sea, después de que no comió carne asada ni otras delicias que venden aquí en la ciudad. Y entonces, cuando están nuestras autoridades enfocadas en un llamamiento importante, como tú dices, entre más oportunidades tienes de servir,
más te das cuenta de la sencillez y del servicio desinteresado que dan. Porque pudo haber sido muy cómodo venir, visitar, pero después cenar algo muy rico. Y fíjate que, poniéndolo de ejemplo a él, esta era creo que ya era su última o de sus últimas, porque él ya termina en julio, creo que es cuando acaba. Y a mí me gustó dos cosas, porque dijo él, iba a comer a la casa del presidente de Destaca, ¿no? Y entonces, así como diciendo, ¿qué le hacemos?, dice el presidente, ¿no? Y dijo él, si tienen sándwich, para que no batalle su esposa, está bien, dice. O sea, algo muy sencillo. Y al final, me gustó porque dijo, pase lo que pase en esta conferencia, me encantaría que seamos amigos después de ella. Y entonces dije yo, pues qué curioso. O sea, digo, yo entiendo que pues hay ciertas métricas y ciertas metas y ciertas cosas, pero para mí se me hizo un ejemplo de un liderazgo que yo creo que es lo que Cristo haría, ¿no? O sea, enfocado en la persona. Sí, el número es importante porque mides, pero la persona, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo tangible, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora esta parte, Adrián, se me hace una escritura un poquito que en su tiempo yo creo que fue más polémica que hoy, porque hubo una revisión a lo que decía. Y es cuando dice en el 21, os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, perdón. Y dice, os digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Antes decía inútiles, ¿no? Okay. Pero en inglés es unprofitable, o sea, alguien que no te... Sin ganancia. Alguien que no te da ganancia. Entonces yo creo que a lo mejor inútiles, pues sí, pero improductivos es la palabra. La diferencia es que los dos trabajan. El que te da ganancia y el que no te da ganancia trabajan. El inútil no, el inútil está retirado. Ajá. Entonces, creo que esta palabra de improductivo aclara muy bien. Y bueno, la pregunta es, Eduardo, ¿por qué la Escritura dice que aun si nosotros trabajamos todo el tiempo, nos desvivimos por hacer las cosas, ¿por qué seguimos siendo improductivos? Aquí hay un concepto bastante importante que tenemos que aprender. Nosotros se podría decir que tenemos una deuda ante el Señor, porque el simple hecho de estar vivos, el simple hecho de respirar, nos muestra que nosotros le debemos a Él. Entonces, cuando nosotros obedecemos su voluntad, pues nos bendice. Y entonces otra vez, por así decirlo, le debemos. La buena noticia es de que no hay tal cosa como una deuda, porque Él no nos está cobrando. Es como cuando tú mandas a tu hijo a clases de piano. No esperas que al final decirle, bueno, mijito, pues fueron 12 mensualidades de 1,000 pesos, pues cáele, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Que toque el piano. Que toque el piano. Entonces es igual aquí el Señor. Sí les cobro. Les cobras con labores en la casa, ¿no? Pero realmente los mandamientos no es para pagarle a Él. Los mandamientos son la manera en que Él nos ayuda a transformarnos. Y es algo que vamos a ver ahorita, sobre todo cuando hablemos del concepto del hombre natural, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a estar en deuda, y este debe ser un recordatorio muy claro de que no podemos ser orgullosos. No podemos ser orgullosos en nuestras ganancias, en nuestras habilidades, en lo que podamos lograr, porque todo lo que tenemos depende de Él. Y el 24 lo aclara porque dice, y aún les sois deudores, dice, y lo seréis para siempre jamás. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? De manera que cuando obedecemos los mandamientos y Dios nos bendice, esa ganancia que pudimos haber tenido, esos puntos a favor por hacerle caso, automáticamente con la bendición quedamos tablas. Quedamos tablas, y por eso somos, en cierta manera, y para el enfoque del discurso del rey Benjamín, improductivos. No hay una ganancia en saldo a nuestro favor.
Y ahí te das cuenta, no puedes tú ganarte la salvación. Porque al final, como bien dice la Escritura, no es por obras. O sea, es por gracia, porque al final tus obras por sí solas, por más buenas que fueran, no saldan la deuda que tenemos de la justicia que el Señor Jesucristo paga, ¿no? con su sacrificio. Entonces, ¿cómo cambia tu actitud, Adrián, en tu día a día al saber que nada de lo que tenemos en este mundo es nuestro? Pues creo que debe de haber un cambio radical cuando por fin logramos entender esto, porque la vanidad y el orgullo del mundo nos hace pensar que si somos estudiantes exitosos con muy buenas calificaciones es porque estudiamos mucho. Si logramos tener una empresa productiva que ayude a servir a los demás, a dar alimento, a proporcionar trabajos, llegamos a pensar que es por nuestras aptitudes y tal vez con un poco de ayuda de Dios. Pero primeramente, la mayoría de las veces, y hablando de una manera general y no particular, pensamos que es gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra suerte o gracias a las circunstancias, cuando en realidad todo es una bendición de Dios. Y así como Dios puso sus ojos en mí para tener éxito en tal o cual cosa, pudo haberlos puesto en alguien más. Y si acaso llega a ser resultado de una acción que yo tuve, ya se pagó con esa bendición. Entonces, el cambio que debemos de tener debe de ser muy, muy grande. El sábado pasado teníamos una actividad y entonces estábamos ahí organizando la comida que íbamos a dar, y entonces llegó un hermano y lo mandaron a comprar comida que faltaba. Y entonces cuando le digo, hermano, vamos a ocupar un ticket para poder reembolsarlo, me dice, no lo traigo, me dice, no lo pedí. Le digo, bueno, entonces no lo vamos a poder reembolsar. Me dice, no importa, ya levanté mi mano y todo lo que tengo es del Señor. Entonces, con pequeñas acciones, nosotros podemos demostrar este tipo de actitud y de conocimiento de que todo lo que tenemos es de Dios. No importa si es algo grande o pequeño. Y estoy seguro que este hermano que me dijo eso, si se tratara de dar su carro, de dar su casa, tendría la misma actitud. Porque si con poco podemos hacerlo, también con mucho. Justo pensé en el templo y los convenios cuando estabas hablando, así que estamos en el mismo canal aquí. Muy bien, entonces, pues realmente es muy, muy importante que podamos nosotros analizar y ver de qué manera podemos bajar estos principios que el Rey Benjamín está enseñando, Eduardo, porque hoy en el 2024 aún es bien importante que estos principios son aplicables para nosotros mismos. Ya sea que seamos unos obreros en un trabajo, que seamos los dueños de una empresa, toda bendición que recibimos viene de Dios y debe de servirnos para servir a nuestros semejantes, ¿sí? Y volvemos al mismo concepto simplón. Si no sirves, pues simplemente no sirves. ¿Ok? El capítulo 3 de Mosía comienza con una breve explicación o un resumen de lo que fue el ministerio de Cristo. Y es muy interesante también poder ver cómo Mosía describe la vida del Salvador. Podría ser un resumen de los evangelios, Eduardo. Sí. Fácil. Entonces, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Justamente antes del versículo 3, donde ya empieza a hablar el Salvador, dice, y aconteció que fue visitado por un ángel y me dijo, despierta. Y desperté, dice. Okay, entonces, qué interesante que pues la obediencia, ¿verdad? La manera tan sencilla o tan simple nuevamente de enseñarnos un principio. Me pidieron que hiciera algo y lo hice. Ok, entonces el ángel le contesta que el Señor ha oído sus oraciones y que ha decidido compartirle todo este conocimiento, pues, ¿no? Entonces ya empieza ahora sí a hablar del ministerio del Señor, cómo él logró echar demonios fuera,
cómo iba a sufrir tentaciones y dolores. Y el versículo 7 precisamente, creo que es uno de los versículos 7 y 8, son uno de los versículos que más me gusta subrayar o rescatar de este capítulo. Dice, y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed, fatiga, y aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Entonces, Eduardo, este resumen nos ayuda a conocer un poquito más íntimamente cómo fue el sentimiento de Jesucristo durante la expiación. Versículo 11 dice, pues he aquí, también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por la ignorancia. Es decir, todos parejos. Es una expiación completa para todo el género humano. ¿Ok? Versículo 13 dice, y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres para declarar estas cosas a toda familia, nación, lengua, para que así quienes creyesen en Cristo habrían de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiera venido entre ellos. Otra vez, ¿no? Y entonces, pues nuevamente recordando un poquito lo que ya vimos de Enos, que dice que yo, Enos, sabía que se haría según el convenio que él ha hecho, por tanto mi alma quedó tranquila. Entonces Mosía también está viviendo antes de la expiación, pero está testificando de ella como si esas cosas ya hubieran pasado. Fíjate que eso a mí me encantó. La otra vez estaba hablando con nuestro amigo Iván, saludos a Iván Moraga, y estábamos hablando precisamente esta parte, aún como si él ya hubiese venido entre ellos. Y me gusta eso porque es cuando tú ya tienes una fe madura, donde dices tú, no importa cuándo el Señor vaya a cumplir esto, yo sé que lo va a cumplir. No sé si me va a tomar toda la vida esperar esta bendición, o a lo mejor me va a tomar hasta que sea la resurrección. Es igual, para mí es un gozo grande, como si ya hubiese venido entre ellos. Y fíjate que la otra cosa muy rescatable de esta parte es esta parte donde viene el convenio, Adrián. Porque ponte a pensar, el juramento y convenio del sacerdocio, si tú lo empiezas a dimensionar, es algo increíble. O sea, dice él que tendremos todo lo que el Padre tiene. Estás hablando de todo, ¿no? Entonces, el convenio es para nosotros también. O sea, más que para el Señor, porque tú estás haciendo un acuerdo con Él, con alguien que sabes que no lo puede quebrantar, de tan grande que es, de tan increíble que es, y Él te lo asegura que así va a ser. Entonces, yo creo que a veces subestimamos un poco ese concepto del convenio y decimos como que para que el Señor se asegure, ¿no? Pero realmente es al revés, es para que el Señor, nosotros podamos creer que Él lo va a cumplir, ¿no? Y eso es algo que debemos de recordar siempre. Y bueno, más adelante vemos lo que tú mencionabas ahorita, cuando comentaste en el versículo 7, cuando describe su ministerio, y el 8 dice, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, y el Creador de todas las cosas, y su madre se llamará María. Cuando empezamos este capítulo, te dije que este es mi libro favorito. Esa es la razón. Me gusta la historia que trae, me gustan mucho las experiencias que se ven, pero en este libro yo creo que es donde se explica todo tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, tan claro, que te da una sensación de bienestar. Yo sé que uno siempre tiene que empezar recomendando Tercer Nefi 11, ¿no? Pero Mosía, la verdad, no se queda atrás, ¿no? Y podría parecer muy simplón, ¿verdad? Leer esto y decir, pues sí, o sea, ¿qué tiene de nuevo, no? Sin embargo,
Mosía lo está, perdón, Benjamín. el rey Benjamín lo está declarando, ¿qué te gusta? 200, 300 años antes de la venida del Salvador. Por ahí, güey. Entonces, sí, realmente el estar hablando ante una audiencia y estar declarando estas cosas debió haber sido algo extraordinario, ¿no? Probablemente estaba el rey Benjamín ahí en la congregación y ahí mismo estaba recibiendo la revelación. Y ahí mismo él estaba declarando esas cosas. Debía haber sido un momento muy, muy impactante. Y no dudo que si tú, por ejemplo, esas cosas solamente se entienden por medio del Espíritu Santo. Y ese es un concepto que mucha gente no entiende, ¿no? No va a haber faltado el que dijo, a ver, ¿cómo me vas a comprobar que va a venir, no? Y que se va a llamar María. Y que se va a llamar María la mamá, y si se llama, no sé. Entonces, aquí es donde entra el concepto de la fe. Y muchas veces pensamos que la fe es una obediencia a ciegas, que quieres creer que sea verdad, pero no es cierto. Porque la fe se basa en algo que es verdadero. Y entonces, el ejercicio de tener fe, esa es la única manera en que tú puedes comprobar estas cosas, ¿no? Y bueno, también me llama mucho la atención que al estar dando su discurso el rey Benjamín, sin él quererlo, se califica a sí mismo como un profeta ante nuestros ojos. Porque ¿cuál es la responsabilidad principal de un profeta, Eduardo? Muchas veces pensamos que es decirnos qué hacer, últimamente anunciarnos dónde van a ser los templos, pero la principal característica de un profeta es que debe de testificarnos de Cristo. ¿Okay? Y él lo enseña, dice, y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres para que declaren estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quien creyese en Cristo, que Cristo habría de venir, ellos mismos recibiesen la remisión de sus pecados. Entonces, el rey Benjamín está calificando según sus propios conceptos para ser un profeta de Dios. así es. Y algo muy importante de los profetas, muchas personas piensan que es como un adivino, ¿no? Que el día 25 de noviembre va a pasar algo. No es eso, es algo más importante todavía, que es darnos la voluntad del Señor, cómo aplicarla a nuestros días. Y el versículo 19, que es un versículo que muchos hemos escuchado, nos da otro ejemplo de esto. Vamos a ver, dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo. Y este es el ejemplo más claro de que no podemos decir yo así soy, ¿no? Así soy. Y hazle como quieras. Hazle como quieras y genio y figura hasta la sepultura. No, nosotros venimos a cambiar. Ese es el propósito del por qué estamos aquí. Venimos a ser probados, pero venimos a transformarnos en como dice aquí, santos. Y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente, infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Y esta transformación, Adrián, solamente se puede lograr a través de la expiación de Cristo. Esa es la razón por la que cada domingo participamos de la Santa Cena, por qué cada ordenanza lleva su nombre, porque todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en Él. Me gusta mucho el himno que dice, más santidad dame. Esa es la razón por la que tenemos los mandamientos, para ser más santos, para despojarnos de ese hombre natural que por naturaleza está en constante enemistad con Dios. Es una separación que tenemos cuando pecamos. Y el arrepentimiento, gracias a la expiación, nos reconcilia otra vez y nos hace amigos de Dios, ya no enemigos de Dios, ¿no? Es muy, muy curioso cómo tenemos dos creencias que se contraponen. Por un lado creemos que sí, que el hombre natural es enemigo de Dios y que debemos de
tratar de ser más semejantes a Dios. Y eso lo creemos todos los domingos en la iglesia y lo escuchamos y nos suena como que es algo que podemos vivir. Pero llegamos a nuestra casa y empezamos nuestras actividades diarias en la vida, en el trabajo, y cuando se trata de que cambie, y entre paréntesis, que quite al hombre natural, digo, no, así soy y así, no trates de cambiarme. Cuando en realidad debe de ser todo lo contrario, como decías. Tenemos que estar ocupados día con día en ser mejores. Y si cambio de un lugar para otro para ser mejor, ya tengo un cambio. Entonces sí puedo cambiar. Exactamente. Y también esto aplica mucho, sobre todo en la familia. Yo creo que es más difícil porque yo tengo un amigo que asistía con otro grupo de personas y me decía, no, dice, con este grupo de acá todos son bien buenos, son bien pacientes, no como que a veces en la iglesia que hay hermanos ahí que chismosas, y empezaba a decir muchas cosas, ¿no? Porque estaba ahí frío. Y le digo, ¿y cada cuánto se reúnen? No, pues como una vez al mes. Con razón, digo, pues es que no hay fricción, le digo, no tienes chance de tener fricción. Y entonces en nuestra casa hay una fricción todos los días, o sea, hay una posibilidad mucho más grande de que haya un problema porque nos vemos todos los días, convivimos todos los días. Pero es precisamente lo que decía el elder Bruce C. Hafen. La familia es el laboratorio donde aplicamos todos estos principios. Ahí está el desafío. Una vez que dominamos eso, pues el mundo allá afuera, como quiera, lo vamos a lograr. Para terminar nada más, Eduardo, fíjate que el hecho de cambiar, cuando queremos ver nosotros cómo del paso A llegamos al paso B, puede ser frustrante o puede ser cansado el solo hecho de estar meditando en cuanto al cambio. Un muy buen amigo de nosotros, el hermano Noé Carrillo, de aquí de Hermosillo, él nos invitaba a que nosotros cambiáramos un 1% diario, solamente un 1%. Si nos preocupamos por ser mejores un 1% diario, al final del año vamos a ser 3 veces más mejores en eso que queremos cambiar. Entonces, que nos enfoquemos poco a poco en ir venciendo el hombre natural, no queramos estar ahí ya, porque nos genera ansiedad, nos genera preocupación. Claro, hay mandamientos que tenemos que obedecer ya, ¿verdad? Pero nuestra voluntad debe de ser esa, nuestro deseo debe de ser alejarnos del hombre natural y someternos al influjo del Espíritu Santo, como dice aquí el Rey Benjamín. Un libro excelente, el Rey Benjamín lo conocimos poco durante el libro de Mormón, pero pues yo creo que nos dio lo mejor, ¿verdad? Que pudo haber hablado. Poco pero conciso. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión más. Les invitamos a que puedan dar like, suscribirse, ya saben, y que más personas puedan acceder a este contenido. Les invitamos también que en los comentarios, les agradecemos mucho lo que nos ponen y les invitamos a que puedan compartirnos una escritura que esta semana les haya tocado el corazón de alguna manera. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. ¿Puede la gente realmente cambiar? ¿Qué significa tomar sobre mí el nombre de Cristo? Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.